Bienvenidos a Valientes Podcast, el lugar en donde escucharás historias reales de empresarios dispuestos a ayudarte a cumplir tus sueños, en donde la conciencia y el desarrollo humano son pilares para construir un emprendedor valiente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Valientes. Yo estoy muy contenta de comenzar este proyecto de la mano de grandes amigas, amigos, empresarios que siempre han buscado impulsar a los nuevos emprendedores, los nuevos luchadores de sueños. Y hoy comenzamos este podcast de la mano de alguien que para mí es muy importante, una persona a quien admiro bastante y quien el día de hoy se convierte en mi madrina para empezar con el pie derecho este proyecto. Ella es Rosario Mendoza Takasami y pues bueno, ella tiene más de 40 años ya en el mercado y de experiencia como emprendedora, como empresaria. Es una mujer que inspira a otras mujeres, incluso a otros hombres, no solamente a emprender y a cuidar de tu marca, sino a desarrollarte de manera personal y a ser un ser humano, que es algo que la caracteriza en su forma de trabajar, en su forma de vender y en su forma de proyectarse a nivel mundial. Cabe mencionar que entre todas las cosas que hace y tiene Rosario Mendoza, es la única mujer en México, incluso la única que ha ganado un Emmy mexicano por el diseño de vestuarios en un show completamente en vivo. Así que pues muy orgullosos de tenerla y muy orgullosos de que representes a México como lo has hecho hasta ahora. Bienvenida, Rosario, muchas gracias. Presentación a mi persona. Gracias. Solamente lo que creo, pienso de ti. Gracias. Que, bueno, nos conocemos ya de mucho tiempo. Así es. Que no vamos a decir aquí edades, no. pero sí, ya son aproximadamente 15 años que nos conocimos. Así es. Y me encanta ver a veces a esas personas como tú, que las vi nacer como profesionales ya, a ti en el modelaje, y cómo has seguido esa trayectoria y cómo has ido caminando. Por eso para mí me encanta siempre ser la madrina de grandes proyectos, porque son personas en las que veo esa madera, o yo podría decir esa tela fina, ese tejido en el que se pueden lograr grandes cosas. Muchas gracias. Y pues me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de Takasami, que es la marca que representas y que, bueno, ya todos en Jalisco y en México conocemos. Sin embargo, de tu propia voz, ¿qué es Takasami? Mira, Takasami, más que una marca, es un compromiso de cariño por lo que significa. Takasami, las sílabas son de los nombres de mis 3 hijas, Tania, Katia y Samira, y fue con eso que hice mi marca cuando ya tuve una empresa pequeña, naciente, y que debía tener un nombre. Entonces yo no quería que fuera Casa de Modas Rosario o no lo trillado. Nunca me ha gustado lo trillado. Y hoy que estoy siendo tu madrina, a mí siempre y que es el primer capítulo, a mí siempre me ha gustado ser la primera en todo. Soy muy aventada y siempre lo hago. Entonces, cuando se trata de impulsar a jóvenes, siempre estoy, porque creo que cuando yo lo necesité, yo me hice sola. Entonces no tuve una mano que me guiara en las grandes empresas. Sí estuve inmersa en el comercio, porque vengo de una familia. Primeramente nací en una ranchería. Nos fuimos después a un pequeño pueblito en Michoacán. Yo soy michoacana de nacimiento, pero jalisciense por adopción y tapatía de corazón. Así que sí. Para mí, cuando llegué a Guadalajara, aquí hace 45 años, aquí fue donde empecé a crear. Daba clases de arte manual, de pintura, de escultura, y abrí un negocio de este tipo al que iban muchas mujeres a aprender y a que les diera clases. Ahí empecé a hacer accesorios para dama, como collares, aretes, pulseras, tocados. Y
un día pensé que podía venderle a grandes tiendas y yo llevé en una cajita de zapatos unos 15, 20 collares a fábricas de Francia de Plaza del Sol, porque mi negocio estaba en La Calma. Y yo pensaba que me iban a comprar los collares que llevaba. ¿Y cuál fue haciendo mi sorpresa? Que empezó a separar la compradora un collar y me decía, este me gusta, pero me lo vas a hacer en 3 combinaciones. Y este también, y me vas a poner 3 para fábricas de Francia del centro, 3 para la de Plaza Patria y 3 para la del Sol, que eran las 3 tiendas que había, que eran, sí, en Guadalajara entonces. Y salí, en lugar de haber vendido esos 19 o 20 collares, salí con un pedido de más de 300 collares y que no sabía cómo los iba a hacer, cómo iba a cumplir, porque yo no sabía decir no. Entonces dije que sí y fue así como empecé. Yo creo que ser valiente es a veces arriesgarte a que no sabes ni cómo vas a lograr un proyecto, pero te comprometes contigo misma y sale adelante. Entonces, yo en esa época ni tenía dinero para comprar la materia prima, ni tenía las personas que me ayudaran para trabajar y hacer todos esos collares. Yo los que llevaba, yo los había hecho en mis ratos de ocio o en las noches ensartando chaquiras, piedritas. Entonces, ese fue un reto y yo creo que esa ha sido una de mis valentonadas. Oye, me encanta porque ahí coincido un poco contigo esta parte de no decir que no, sino decir sí y luego ver el cómo le vamos a hacer. Así es. Pero ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cuál era tu situación en ese momento? Estabas llegando a Guadalajara, ya tenías tu taller, pero ya eras mamá, estabas casada, tenías novio. ¿Qué pasaba con tu situación económica? ¿Qué estabas haciendo? Decías, ¡ah, qué padre! Pero fíjate, sí, ya tenía a mis 3 hijas, Tania, Katia y Samira, y aquí nació mi hijo Juan Ramón, el único varón que tengo. Juan Ramón, pues obviamente no había nacido, Samira era la chiquita y tenía como 3 años. Entonces yo tenía que ser mamá, esposa de un funcionario que requería también de mí para algunos eventos de él o de su trabajo, o yo atender a mis hijas. Entonces fue difícil, pero yo creo que cuando queremos hacer algo y algo diferente y no estamos conformes con nada más ser mamás y esposas y sabemos que tenemos capacidad para otras cosas, pues buscamos el cómo. Fue muy difícil porque en esa época una mujer no era sujeto de que tuvieran la confianza para darte un crédito en el banco. Muy pocas mujeres podían decir, tengo mi cuenta de banco, mi chequera, y yo no necesito. Para que te dieran un préstamo tenía que ir a firmar el papá o el esposo o el hermano. Entonces, para ese pedido grande, yo necesitaba dinero y no tenía capital. Y era un capital considerable para mí, que cuando se empieza de cero o a veces de menos cero. Y un familiar me prestó, bueno, no fue que él me prestó el dinero, me dijo, te voy a llevar al banco donde yo tengo mi cuenta, ahí voy a abrir una cuenta, te van a prestar y tú vas a estar pagando, pero tú te vas a comprometer a que esta línea de crédito que yo te estoy abriendo, tú la sepas manejar, porque si quieres hacer un negocio, te tiene que dar para pagar esto, para pagar la mano de obra. Entonces, ahí ya empecé a ver todo lo que cuando se tiene una empresa debes de tener. Y sí, para sorpresa mía, esa línea de crédito, ese préstamo estaba a 11 meses y a los 6 meses ya lo había pagado. Lo pudiste Realmente yo creía en mí, yo estaba ofreciendo un producto que no lo había en Guadalajara. Con las clases que yo daba, no eran las clases características que vas a una academia de manualidades. Lo mío era a otro nivel, te digo, oro florentino, marquetería italiana, pintura, escultura.
todo eso que muchas señoras querían aprender y que pude, a través de ese conocimiento y de lo que a mí me gustaba hacer, lo pude transmitir para otras mujeres, y fue así como nació Takasami. Inicié con accesorios y fue un boom, porque ese éxito que tuve aquí en Guadalajara, yo pronto empecé a pensar que si me había ido bien aquí en Guadalajara, pues que tenía un campo muy grande de acción y que podía crecer, y pensé en irme a la Ciudad de México a ofrecer mis productos. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que pues llegué a tener de clientes a un Palacio de Hierro, a un Liverpool, a todas esas grandes tiendas que había en ese entonces. Todos eran mis clientes, para Suburbia, para también una cadena de boutiques muy exclusivas que se llaman Pardueles y que está en México. Esos fueron mis primeros clientes, y para mí en la Ciudad de México. Y eso pues fue todo un reto, porque imagínate, ya ahí necesitaba lo que yo había necesitado aquí para hacer con Fábricas de Francia, entonces se me multiplicaba al no sé cuántos por ciento. Entonces, a veces cuando tú haces las cosas bien, cuando eres una persona seria, cuando eres una persona que cumple lo que ofrece, eso te va formando un prestigio, esa seriedad que en los negocios se pueden tener. Eso es muy importante. Rosario, me quedo impactada de la sencillez que tienes y que proyectas. Gracias. Porque todo lo que has hecho, y además de que eres una mujer muy glamurosa y que vive en el mundo de la moda, podría volverte una mujer petulante, y sin embargo eres sencilla, eres amorosa, compartes. Gracias. Y ahora que mencionabas, lo digo porque mencionabas como muy normal, mis primeros clientes fueron Palacio de Hierro, Liverpool, sí, grandes marcas que a los diseñadores mexicanos y a las marcas mexicanas nos encantaría formar parte de estas empresas, pero que también tienen su lado oscuro, esta parte de los pagos que no son el flujo no es tan rápido de llegar. Sí. Y para una mujer que va comenzando y que, como tú lo mencionaste hace un momento, eras madre, esposa y además estabas emprendiendo y ya traías la responsabilidad de pagar tus propios créditos, no es que tu marido te haya dicho, sí, pon tu emprendimiento, no, o sea, lo hiciste por ti misma. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cuáles eran las emociones que sentías? Incluso sí, de alegría, de orgullo, pero también un poco, me imagino, de preocupación, de ¿cómo le hago si ya se atrasó este pago? ¿Cómo manejabas este estrés? Fíjate que es muy difícil cuando eres una mujer que tienes que estar en una empresa donde tú eres todóloga, cuando no es una empresa grande y que tienes que manejar desde ir a vender, comprar materiales, distribuirlos, el trabajo que yo tenía con mujeres artesanas, tener quien fuera a estarles revisando cómo lo habían hecho. Fue muy difícil eso, pero yo creo que cuando tú tienes un compromiso y cuando eres una persona seria, que creen que los compromisos que se cumplen, tú verás cómo, pero lo sacas. Llegué a tener más de 250 mujeres bordando, ensartando la chaquira para los collares, bordando bolsas, cinturones. Y en ratos te puedo decir que no sé cómo lo hacía, cómo lo lograba, pero a veces las noches los haces días para estar trabajando. Mis hijas desde chiquitas estuvieron trabajando, apoyando. Tania, la primera, fue la que me ayudaba a ir a los bancos, a hacer muchas cosas para que yo pudiera quedarme en el trabajo. Después Katia, y al último Samira, que es la que más conocen ustedes. Pero es una lucha constante. Yo creo que el irte organizando, la palabra organización es algo clave, pero a veces
crece tan rápidamente que no te queda el tiempo así como para organizarte y vas sacando las cosas a veces a como vas pudiendo con el tiempo. Pero fíjate, no todo es felicidad y todo es bonito en esta vida. Vinieron las devaluaciones en el 95 más o menos y para mí fue algo espantoso porque empezaron a entrar productos de origen asiático a todas esas tiendas departamentales donde venían collares, aretes, tocados, sombreros, que era lo que yo vendía, pero eran a un costo, por decirte una proporción, un collar de 50 pesos, pero los míos costaban 500 o más, porque utilizaba materiales de importación también. Entonces muchas de las tiendas dejaron de comprarme, yo me quedé endeudada en dólares, despedir a muchas de las mujeres que trabajaban conmigo y cerrar un negocio que había sido mi vida. Fue terrible sentirme pues en un hoyo porque quedé endeudada y endeudada en dólares, mi casa hipotecada. Fue algo terrible y yo creo que en la vida de los empresarios, de muchos, yo no digo que de todos, pero todos debemos estar preparados para una quiebra o una crisis como esta. Claro que para mí que hacía con estos productos y estos collares, se me cerró el mundo, no sabía qué iba a hacer para pagar deudas, porque fue una quiebra espantosa. Cerraron muchísimas empresas, muchísimas fábricas, que no fuera a cerrar personas que teníamos una empresa pequeña. Entonces, que obviamente eso no me era para mí decir, ay, empresas grandes cerraron. No, es el sentido de responsabilidad de la gente que tienes, que se va a quedar sin trabajo. Mujeres que eran el pilar de la economía en sus hogares. Eso fue algo para mí que me pegó mucho. Estuve buscando qué hacer, qué podía hacer nuevamente. Lo que quería hacer ya estaba hecho, lo hacía fulanito o lo hacía tal empresa y lo hacían bien, hasta que en una ocasión, bueno, ahí pensé, porque en muchas ocasiones me preguntaban por la ropa que yo traía o por los vestiditos que traían mis hijas, que yo les hacía su ropa. Y me preguntaban, ¿dónde compraste ese vestido o esa blusa que tienes? Dicen que para tener éxito tienes que buscar un hueco y llenarlo. Y yo vi que ahí había ese hueco, ese tipo de ropa de manta, pero de una ropa ponible, de una ropa que se pudiera usar en la ciudad, que no fuera la ropa típica y folclórica que se ponían para la kermés el 20 de noviembre o para el grito de la independencia, no, sino una ropa que fuera usable, ponible. Entonces inicié con la ropa de manta, pero quiero decirte, no tenía capital para empezar. Y estabas endeudada. Y no le podía pedir al banco porque estaba endeudada. ¿Y qué pasaba con tu marido? ¿Qué bueno, te decía? Mi marido, él era un funcionario, pero yo nunca quise involucrar lo de mi esposo y con mi negocio. Tuyo. Porque no, eso siempre fue algo pactado. Tu negocio es tu negocio, mi trabajo es mi trabajo y entonces yo tenía que salir sola. Y no mezclemos. Es que eso es algo muy interesante para platicar con las mujeres, porque hoy en día vemos cada vez más mujeres solteras que logran el éxito en su trabajo, en su manera profesional, y que tienen ganas de formar una familia y que sí quisieran tener hijos y todo, pero es ya muy complicado esta competencia de las energías masculina y masculina-femenina, de esta mujer que también se empodera y que sale, y luego hay este choque. Sí, y te voy a decir, me considero una mujer completa en todos los sentidos porque tengo una empresa, pero tengo también un esposo y tengo a veces
que llego a casa triste o apachurrada, quien te dé la palmadita y tú puedes, tú puedes salir, puedes hacerlo. Entonces, ¿de qué te sirve pues ser muy exitosa si no tienes con quién compartir lo bueno, así como también en las malas? Entonces, fue para mí es eso, el sentir, eso es lo que tú quieres hacer, y para que sea negocio, pues te debe de funcionar. Entonces, O sea, eso ya tenía su quedó apoyo, establecido. Sí, mas sin embargo sí tuvieron ese acuerdo de decir sí, cada quien separados, no sí, se mete uno en lo del otro. sí. Y eso para ti fue clave para mantener este equilibrio. Así es. Entonces, obviamente, en muchos lugares yo era la esposa del doctor Vázquez y en otros lugares él iba y era el esposo de Rosario. Entonces, Claro. yo creo que sí, esa es una línea fina, pero sí puede delimitar a veces esas emociones o esos compromisos. Pero fíjate, entonces así de una caída, de un tropiezo, salió esto de la ropa y fue como empecé haciendo este tipo de prendas que empezamos a vender en Puerto Vallarta, en Cancún. Tuvimos un vendedor en Cancún que empezó vendiendo en las boutiques de los hoteles y para nosotros pues estábamos ofreciendo un producto nuevo. Entonces, que no les dé miedo innovar, que no les dé miedo hacer las cosas diferentes, que no se vayan por el camino ya pavimentado, que sigan sus sueños, que si creen en ellos, lo pueden lograr. Y creo que para nosotros el haber posicionado la ropa de manta como moda urbana es uno de los grandes logros. Haber tenido la primera tienda con ropa que albergó ropa mexicana en la Gran Plaza, una tienda preciosa que se hizo exprofeso para tener este tipo de ropa que parecía un tipo hacienda, con piso de azulejos de barro pintado a mano, con enjarres en las paredes, como si fuera una hacienda rica. Entonces, para mí fue eso, el poder mostrar lo mexicano, pero en un nivel no de un mercadillo, no, sino con toda ese orgullo y haber podido vestir a grandes personalidades con nuestras prendas y haberla hecho aspiracional, porque nuestras prendas muchas eran obras de arte por el bordado, por las aplicaciones, por el tipo de la tela. Y hablando de telas, quiero decirte que entonces no había muchas mantas. Había 3 o 4 mantas. Una muy delgadita que era para los pabellones, para lo de los mosquitos. Otra que era para hacer camisas o pantalones a los campesinos. Tipo guayaberas. Sí, y también una manta muy gruesa que se utilizaba para ponerle cera derretida y parafina, y hacían las lonas de los camiones para los transportes y que no se mojara porque no había esos plásticos, no Claro, había esas lonas, ¿no? Entonces, con esa manta gruesa se hacían. Entonces, yo no tenía la manera de comprar unas telas que yo quería para que me dieran transparencia, caída, y tuve que crear mis propias telas con un tejedor, con un artesano que creyó en lo que yo quería hacer. Empezamos a tejer y a crear telas nuevas, a crear telas. Sí, y déjame decirte, la manta con licra, yo fui la que creó ese concepto. Le vendimos a Galerías Lafayette en Francia unos collares de barro canelo con jarritos que compraba en Tonalá y me dijeron, ¿y con qué prendas se puede utilizar esos collares? Que eran bolas de barro canelo. El barro canelo es de esos jarros, de esos cántaros que tienen esos colores tierras, pero lo ensartábamos en piel con plata y hacíamos unas verdaderas joyas. Y sí. como tú lo has mencionado, una obra de arte que hasta hoy en día cada uno de tus diseños, cada uno de tus vestidos
son una verdadera obra de arte que impacta a la sociedad de una manera muy positiva porque representas a México, pero desde la modernidad, desde una moda atractiva y bastante bella. Tuve la oportunidad de utilizar tus vestidos ahora en el tianguis turístico del año pasado en Acapulco. No sabes el impacto que causaba porque todos iban con sus vestidos típicos folclóricos. Sí. Sin embargo, yo llevaba vestidos típicos jaliscienses, que el de charro, que el zarape, Sí. que el rebozo, y de una manera muy Contemporánea. contemporánea que me hacía sentir cómoda y que le daba moda a México. Y esa Así era es. la palabra que me decían, es que esto le da moda a México. Y hubo personas de Secretaría de Turismo de Aguascalientes que, oye, yo quiero hablar con Rosario Mendoza, y mucha gente que hizo revuelo. O sea, el vestido Claro. dio de qué hablar en la Sí. feria. Y me encanta cómo has tenido el enfoque y la valentía de ser muy fiel a tu idea, Sí. a A mis principios. a tus principios, exactamente. Y tú dijiste hace ya varios años una frase en un evento de mujeres empoderadas que me impactó muchísimo. La escribí, ¿Ah, sí? aquí la tengo todavía, sí. Y me gustaría comenzar con esta frase para preguntarte lo siguiente. Tú dijiste, en la vida hay tiempo para todo, menos para rendirse. Así es. En ese momento yo estaba pasando por una situación complicada. Me estaba separando de un hombre con el que viví 4 años. No me casé, pero pues fue como un matrimonio y fue muy bello, pero era difícil esta separación de quedarte sola en casa Sí. y romper con todas tus expectativas. Me marcó mucho y me gustaría saber a ti cuál es ese reto de vida personal que te ha marcado más durante este trayecto y que has logrado llevar a la par de todos estos éxitos que te hemos visto parada en muchos escenarios, en muchas entrevistas, y te vemos siempre sonriendo, te vemos siempre emocionada, motivada, pero eres un ser humano que en algún momento debió de haber estado pasando por algo complicado. ¿Qué fue y cómo lo sobrellevaste? Pues mira, uno de mis momentos difíciles fue esa quiebra. Fue esa quiebra en la que eh, había que llorar, pero llorar para adentro, que no se te viera. Yo no quería que mis hijas vieran una mamá fracasada, una mamá que no hubiera tenido la valentía de sobreponerse y salir adelante. Yo creo que es ese yo interno el que te mueve, el que te impulsa. Y yo creo que todos lo tenemos. Y todos lo tenemos también cuando nos hace que tengamos cierta mesura y que no nos aventemos así como dicen, a lo loco. Que veamos que yo creo que mientras estés viva tienes la oportunidad de tener aspiraciones, de tener nuevos proyectos, de buscar y que nunca te des por vencida, que siempre habrá un camino. Lo importante es que tú estés dispuesta a buscarlo, porque nadie va a venir a llevarte de la mano para decir, haz esto, al otro. Tú eres tú misma. En ese momento tú estás sola. Tú estás sola, no va a haber nadie que te diga, haz esto y hazlo de esta manera, porque son tantas las cosas externas que no pueden funcionar y que tú debes estar preparada para enfrentar y afrontar esos retos, esos tropiezos y saber cómo. Y debes de tener sobre todo mucha confianza en ti misma, de que lo que quieres lograr. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Pero sigue trabajando para ese fin. No te detengas, no te dejes convencer de que no, eso no se puede. Si tú estás segura de lo que quieres hacer, sigue tus sueños y no solo los sigas, persíguelos. Y lucha Y lo por vas a ellos. alcanzar y lucha por ellos, porque eso precisamente es el verdadero premio para un valiente. El decir lo logré, aunque llegues allá a la montaña arañado, sin uñas, pero yo creo que al estar arriba de esa montaña y te llega el aire fresco y ves a lo lejos, ves el panorama,
y dices, lo logré, ahí es donde empiezas a ser tú ¿Qué y te quieres decías? creer. ¿Qué te decías a ti misma cuando estabas pasando ese momento difícil y que sabemos que dentro de ti, pues, sabías y confiabas en ti, pero cómo te lo reforzabas, cómo lograbas ese equilibrio, ese empuje para no soltar tu sueño y también para mantenerte fuerte para tu familia? Fíjate que no hay una clave, porque todos como seres humanos somos diferentes y para unos rápido nos rendimos, pero para otros yo creo que es la terquedad bien entendida. Cuando dices, tengo que lograrlo, ¿cómo? Y te digo, no te puedo decir una fórmula, pero está en ti misma, en que tú hagas una introspección y tú puedas verte y proyectarte y decir, sí lo puedo hacer. Obviamente no te marques metas muy altas, porque entonces pero paso a paso. Esto es como escalones, pero nunca los des hacia abajo. Siempre detente, descansa, mira a todos lados y verás que sí puedes seguir. Entonces, yo en eso nunca me he dado por vencida. Qué bello y qué motivante escucharlo de una persona como tú. Y pues bueno, ahora que nos has hablado de estos retos, de este reto en particular que fue una crisis y que las crisis normalmente nos llevan o a la perdición, como tú lo dijiste, nos llevan al hoyo y ahí nos quedamos, o nos pueden dar una arrastrada como una ola que te está revolcando, pero puedes volver a salir a flote y con mucha más fuerza como tú lo hiciste. Tanto así que eres la única en México que tiene un Emmy. Un Sí. Emmy por diseño en un show. Cuéntame cómo llega esta noticia, qué había pasado para que tú estuvieras recibiendo la llamada de vas a tener un Emmy. Fíjate que fue sin pensarlo. Fueron los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2010 y mi amigo Sergio Bustamante, él hizo El Pebetero y fue un personaje a quien se le rindió homenaje. Y él me dijo, oye Rosario, ¿te interesaría hacer los vestuarios para la ceremonia? A él lo habían contratado también este equipo de extranjeros que fueron los que hicieron después los Olímpicos de Londres, los de Sochi en Rusia, y pues eran personas que trabajaban en el mundo haciendo este tipo de espectáculos. Acababan de hacer los Panamericanos en Río de Janeiro. Y bueno, a veces cuando tú no mides, a veces la magnitud del proyecto, como cuando los collares, pero ya que tuve el compromiso lo saqué. Aquí era diseñar los vestuarios para todos los participantes en la ceremonia, pero además tenía que narrar la historia de México a través de los vestuarios que iba a haber en todas las etapas que iba recorriendo con todos los participantes. Y se me ocurrió que quería que abriera con... iba a estar Vicente Fernández cantando, era una estampa mexicana y pensé en la charrería. E invité a los Cermeño para que participaran y ahí fue el inicio. Y ahí tuve un reto también, que a veces no hay retos más increíbles como cuando desconoces las cosas, y yo quería que los caballos estuvieran en el ruedo, en el escenario. Entonces me dijeron que los caballos no podían estar en un escenario así, porque no podían correr, se podían resbalar, las luces de los fuegos artificiales y todo eso podían asustarlos. Y bueno, ese era el inicio con el que yo quería empezar a mostrar a México, con esa mexicanidad. Y me dijeron que no se podía.
Bueno, estuve pensando cómo iba a organizar y ver todo lo que ellos querían mostrar y cómo lo podía yo hacer con la moda, la vestimenta. Y a los 8 días me dijeron, sí se va a poder poner, sí se van a poder meter los caballos. Trajeron una alfombra de Milán, de Italia, que parecía entre barro, y ahí estuvieron ensayando los caballos en el lienzo de los Cermeño un mes antes, en esa alfombra que fue con la que se puso en el ruedo para que pudieran estar todos los charros y las chicas, las escaramuzas, y obviamente eso le dio una espectacularidad maravillosa. Esa fue la apertura. Y bueno, de ahí fuimos narrando, hice narrar a México, te digo, en todas sus etapas, pero a través de la vestimenta, de contar una historia, de vestir a grandes personajes, de tener la oportunidad de hacerlo. Alejandro Fernández, que posteriormente hice todo su vestuario para una gira internacional que tuvo, pero ahí a todos los artistas, a todos los participantes, fueron casi 5,000 vestuarios. Así comienza. Y te llaman y te dicen. No, es que mira, las personas que me contrataron, que fue la recomendación que Sergio hizo para mí, que él creía que yo era la que podía hacerlos, ellos ingresaron a ceremonia en vivo para que le dieran a la ceremonia en vivo el Emmy. Ok. Y les dijeron, sí, pero es por los vestuarios. Entonces, es como en una película, claro, cuando dan el Oscar en el cine, que a una película por el guión, el actor o los vestuarios, ahí fue el Emmy por los vestuarios. Entonces, yo no sabía, pues sí había oído de los Emmys, pero yo no sabía que por hacer lo que hice iba a recibir un Emmy, y fue algo que no lo sabía. Cuando me hablaron, estaban en Londres, yo ni les oía porque estaba en un evento de moda en el Magic de Las Vegas, y le dije, ¿sabes qué? No te escucho bien. Le digo a Samira, mi hija, que te llame por teléfono. Ya cuando Samira habló y le dijeron, es que tu mamá no escuchó, pero ganó un Emmy. Yo pensaba que era un Grammy. Y yo decía, ay, esos Grammys se los dan a los cantantes. Y así como que no se me hizo. Pero me dijo, mamá, es un Emmy. Y yo quería, cuando les pregunté que había recibido, iba a recibir eso, dije, ¿no me lo pueden enviar? Fíjate. Imagínate. No. Cuando habló Samira, me dijo, mamá, tienes que ir a Los Ángeles, al teatro, ¿no? Que ahí es donde los entregan, y hacer la pasarela, la alfombra roja, todo eso. Fíjate, cuando tú haces bien tu trabajo y no piensas en que te van a premiar, y que yo lo hubiera hecho sin que me hubieran pagado, por el hecho de haber sido la diseñadora de los Juegos Panamericanos. ¿Cómo la vida te premia? La vida te da, cuando tú aportas las ganas, el valor y esa valentía para hablar en los términos del nombre del programa, las cosas salen y salen mejor. Entonces, eso fue algo, pues para mí, trascendente. Totalmente de acuerdo, y es que ahí es donde siempre le digo a mis clientes, a las personas con quien doy conferencia, es primero, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te mueve? Y de ahí parte para este emprendimiento, para saber con qué vas a emprender, en qué vas a innovar. Y bueno, pues para ir cerrando, porque podría quedarme aquí platicando contigo todo el día. Me encanta escucharte. Gracias. Ya platicamos de tus retos, platicamos de este gran éxito que te volvió tan, tan feliz. Pero, ¿cuál ha sido el momento más maravilloso que atesoras en tu vida como Rosario Mendoza? O sea, puede ser, sí, en el tema de Takasami, o puede ser el tema familiar o personal, pero que digas, si vuelvo a nacer, puedo perder todo excepto este momento en mi vida. Mira, yo creo que si estuviera, así como me lo preguntas,
y pudiera voltear hacia atrás y ver mi vida, yo creo que estaría contenta de ser y estar, porque cuando tienes una familia, cuando sientes que has logrado más de lo que te habías propuesto, cuando sientes que Dios y la vida han sido benévolos contigo y generosos, entonces sí, lo volvería a hacer. Volvería a bajarme y volvería a subir esa escalera de donde estoy parada divisando un panorama. Lo volvería a hacer. ¿Y cuál es tu consejo que le dejas hoy a no solo a las mujeres, sino a todos estos valientes que están luchando por sus sueños, que pueden en este momento estar pasando por algo complicado y sin embargo no pueden parar el ritmo de su marca, de su producto, de su servicio, porque ya avanzaron y hay quien está pensando en este momento en tirar la toalla? Y creo que si brincan este paso en el que tú quieres dejar todo, siempre, siempre, siempre es algo muy, muy bello, de lo cual no nos arrepentimos, ¿no? Seguimos como orgullosos de haber logrado brincar esa tranca. Pero ¿qué les puedes decir para que se agarren de ahí? Mira, yo creo que se van a arrepentir de no hacer, de lo que no hicieron, pero de hacerlo, yo creo que nunca se van a arrepentir, porque a veces se logran cosas mejores de lo que tú habías imaginado. Todo está en que tú veas ese potencial que hay en ti y que creas que puedes hacerlo, y de momento se presenta la oportunidad y tú tienes que estar con los ojos muy abiertos, con los oídos muy destapados para que puedas ver, escuchar y seguir. A veces esas corazonadas, esas son como un flashazo que te da, aquí está la luz, por aquí vete, pero que no se rindan en las primeras. Siempre van a encontrar problemas, pero que no se rindan. La gente que se rinde, esa es la que fracasa, la que no persigue sus sueños, la que no tiene esa fuerza de voluntad. Simplemente, fíjate, nosotros en este momento, hemos cambiado, el irte transformando. No la hiciste en esto, búscale por otro lado. Nosotros, ahora que empezó a entrar tanta ropa de China, todo esto, nosotros estamos diseñando uniformes para grandes hoteles, para grandes compañías. Estamos haciendo un trabajo personalizado para cada compañía. Entonces vas a encontrar, a veces son cosas no por tu culpa, cosas externas que son las que te van bloqueando, pero que tú tienes que encontrar, tienes que buscar con lo que eres, con lo que haces. Entonces, tú decís, ¿para qué soy buena? Buscar ese nicho, buscar algo que haga falta, que no se vayan por lo trillado, que no se vayan por copiar, no, sino que busquen. Y yo creo que lo van a encontrar. Y a veces son esos garbanzos de a libra que nos encontramos cuando nosotros de tener la ropa de la boutique, ahora estar diseñando para grandes compañías internacionales y ser la cara, ser la imagen de ellos con los uniformes, pues eso, cada quien en lo que haga tiene sus retos y tiene sus veredas por donde salir, y que esas veredas después se convierten en autopistas. 100% de acuerdo. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre la vida personal y profesional? Fíjate que es difícil y me ha costado mucho el poder equilibrar, porque tengo 55 años de casada. Entonces sí, he recorrido todo un camino, pero el poder equilibrarlo ha sido como ese malabarista que está en la calle aventando las naranjitas, y que primero avientas una y otra y le vas agregando, pero llega un momento en que ya todo eso te sale muy bien, y a veces pues no sabes exactamente, y cada quien somos diferentes, pero yo creo que tratar de encontrar el equilibrio, esa es la clave
perfecta. El equilibrio. Intentar buscarlo. Siempre intentarlo, no quedarte donde estás. Excelente. Rosario, muchísimas gracias por esta gran charla, por esta plática que nos ofreces el día de hoy. Qué maravilla tenerte conmigo. Déjanos tus redes sociales, bueno, que ya todos te conocen, ya los pero tienes. Pues seguimos estamos en Instagram, estamos te mando luego las vamos a poner aquí en la descripción para que en este súper para que nos contacten, aquí, para que nos sigan. Exacto, si quieren, ustedes necesitan ropa de moda, si necesitan de moda contemporánea o si necesitan también para diseños hoteles, diseños especiales, porque cuando te gusta vestir y no verte igual que todo mundo, ¿verdad? Entonces, pero sin perder la moda, sin perder el estilo y tener un estilo propio, porque eso es lo importante. Cuando tú tienes un estilo propio y eres fiel a esos principios, entonces ahí está Takasami. Me quedo con esa frase. Muchísimas gracias. Yo soy Katia Reyes y ha sido un verdadero placer estar con ustedes, valientes. Síganos en @Katia Reyes y @.valientes para que no se pierdan ningún detalle de este podcast y de los que vienen, porque cada vez se va a poner mucho más bueno. Nosotros somos valientes.